Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este miércoles 16 de febrero. Axel Rivera les saluda en compañía de Castalia Pascual, Sabrina Bacal y Fernando Martínez. Bien, la campaña Yo Regreso. Ayer 19 gremios que forman parte del movimiento Todo Panamá presentaron la campaña Yo Regreso. La idea es explicarle a la sociedad, reforzar el mensaje de la importancia del regreso de los estudiantes a clase luego de 2 años con las escuelas cerradas. Enviar los mensajes para quitar, limpiar todos esos miedos infundados que se han podido crear alrededor de que los niños regresen a clases. Voy a presentar la nota que preparara nuestra compañera periodista Jenny Caballero, en donde se hace el lanzamiento de la campaña para venir con entrevistas y en análisis del tema. Veamos la nota que presenta la campaña Regreso a Clases. Yo regreso. Yo regreso a mis clases. Yo regreso a mi salón. Yo regreso a mis alumnos. Yo regreso a mi ruta. Yo regreso a mis canchas. Yo regreso por ver a mis hijos felices. Yo regreso a mi oportunidad. Por un futuro. En el 2022, todo Panamá regresa a las aulas. Con este mensaje, el movimiento Todo Panamá quiere impulsar el regreso a clases presenciales y la importancia que tiene para los estudiantes. Tenemos que hacer un esfuerzo para que cada día más sean los niños los que se van protegiendo con la vacuna. Y otro ejemplo de ese esfuerzo que estamos haciendo, también nos hemos preocupado por ayudar a abastecer para el regreso a clases a todos esos niños y docentes con equipos de protección personal. ONGs nacionales e internacionales, así como gremios empresariales, hablan de la importancia de la educación tras 2 años de clases virtuales y solo en algunos casos semipresenciales. Tema de escalonamiento, se recomienda que en las escuelas que tienen una población mayor a 1000 estudiantes, por ejemplo, podría ser, se mantengan las burbujas de los salones, ¿no? Es decir, que los salones no se mezclen. Y se recomienda que las entradas, las salidas y el recreo se den en horarios escalonados. Los niños deben formar parte de todas las decisiones que se toman y ese enfoque de derechos debe formar parte también de todas esas políticas públicas. Advierten que los centros educativos están listos con las medidas sanitarias para garantizar un retorno seguro. El regreso a clases es un elemento importante para poder mantener a nuestra sociedad y en este caso a nuestra población estudiantil en ese proceso de enseñanza, de transferencia de conocimiento y poder desarrollar las competencias que necesitan estos muchachos. El regreso a clases, además del componente educativo, involucra aspectos sociales y de la salud mental de los estudiantes. Jenny Caballero, TVN Noticias. Para conocer más detalles de la campaña Yo Regreso, presento a Marisa Arias Taller. Ella es vicepresidenta de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, uno de los 19 gremios que forma parte del movimiento Todo Panamá. Marisa, buenos días, gracias por estar en Mesa de Periodistas. Buenos días, Axel y amigos periodistas. Un honor estar con ustedes. Marisa. Definitivamente. Sí, hola. Te pregunto, ¿cuál es el principal miedo que debemos combatir para enviarle el mensaje a la sociedad de que es urgente que los niños regresen a las aulas de clase luego de 2 años con escuelas cerradas? ¿Cuál es el principal miedo que hay que combatir? Gracias, Axel, por esa pregunta. Yo creo que hay 2 miedos, especialmente dependiendo de dónde los estamos concentrando. En algunos casos, cuando hablamos con padres de familia, recibimos aprehensión de que si la escuela evidentemente es un espacio seguro, porque hay mucha intoxicación de mensajes negativos, nos dejamos orientar mucho como padres de familia a veces por información falsa en redes sociales, por WhatsApp, y eso realmente al padre que tenemos como responsabilidad prioritaria cuidar el bienestar de nuestros hijos, nos llena de muchísimo miedo. Pero casualmente, como esa es la tarea principal, ya tenemos que entender de una forma educada, consensuada, con información de peso científico y médica, que la escuela, dicho sea de paso, es lo contrario. Es el espacio más seguro que tenemos en la comunidad. Y por otro lado, los docentes que a veces vemos que van a medios, y lo digo con mucho, mucho respeto, porque cada población tiene su perspectiva, que nos hacen ver que las escuelas no están preparadas, y dicho sea de paso, sí lo están.
Nosotros como Cámara Panameña de Desarrollo Social, que somos un gremio de organizaciones de desarrollo social del país, estamos en el territorio hablando con los docentes, hablando con los padres de familia, y les tengo una noticia, o sea, realmente la cantidad de escuelas que están preparadas son la mayoría. Tienen sus comités de protocolo activados, hicieron clases semipresenciales, o sea que ya han hecho un pilotaje de esa gradualidad de cómo intervenir presencialmente en el salón, qué hacer cuando hay una situación que cause alarma, pero lo cierto está en que en estas discusiones, Axel, hemos dejado de tener la perspectiva del niño, la niña y del adolescente. Y es importante que involucremos este punto de vista en estas conversaciones, especialmente ustedes que son un medio respetable, porque no hemos considerado como ciudadanos panameños que estamos vulnerando el principal derecho universal, que es el derecho a la educación. Estamos hablando de 2 años de escuela no presencial, eso significa de no estar físicamente en las aulas, porque ciertamente los niños tuvieron algún grado de exposición a la educación de manera virtual, pero hoy sabemos que eso fue una respuesta a corto plazo de la pandemia y que ya tenemos indicadores de que esto va a resultar en grandes detrimentos de aprendizaje para nosotros como ciudadanos, como panameños. Sabrina Abascal tiene pregunta. Marisa, buenos días. ¿Cómo interpretar por un lado, temor de los padres al contagio del COVID y por otro, descenso en los niveles o en la velocidad de vacunación de pediátrica? ¿Y qué elemento tiene la campaña Yo Regreso para incentivar la vacunación pediátrica, que ahora es una preocupación y no solamente de COVID, hay varias vacunas, todo el esquema de vacunación infantil se ha visto afectado por la pandemia? Bueno, si ven el tono de la campaña, es cercana, es amistosa, es amigable, porque realmente es como dicen los colombianos, volver a lo básico. Tenemos que entender que hemos dejado en nuestra narrativa, en nuestro discurso del día a día, la importancia que es la educación. Y hoy cuando escuchaba a los colegas, Sabrina, tus colegas, creo que fue Fernando que lo mencionó, del alto costo de la vida, el desempleo, la violencia, el bienestar en general, realmente la vacuna contra todos esos males que tenemos como sociedad es la educación. Y a veces a mí me causa asombro de ver cómo ciudadanos hemos sido tan pasivos, de no exigir que realmente pongamos nuestras energías para ese retorno presencial. Y eso es lo que busca esta campaña, recordarnos algo tan básico. Ahí ven el testimonio que luego vamos a expandir en historias, cómo para un bucero es tan importante regresar a tu ruta, para un coach es tan importante regresar a las canchas. Y ayer hablábamos en la rueda de prensa, Sabrina, que la educación además también es un ecosistema, hace parte de varios eslabones, de los cuales hay incluso empleos, rutinas de diarios, de los cuales esto implica salud mental, en fin. Pero hablando sobre el tema de vacunación, yo quiero que recordemos, porque a veces las noticias nos hace enfocar, sin querer queriendo, yo siempre digo, sobre las preocupaciones, pero ahora vamos a resaltar lo bueno también. Los grandes avances que tenemos a nivel nacional con el plan de vacunación. Sabemos que el año pasado hasta la fecha, Panamá ha estado repuntando como un país ejemplo sobre estos grandes avances. Hasta enero de este año, más del 80% de la población arriba de 12 años ya ha presentado un esquema completo de vacunación. Vemos que la vacunación pediátrica también ha logrado grandes avances. Y una cosa súper importante que yo siempre menciono cuando voy a medios, y es que más del 93% de los docentes y del personal administrativo de las escuelas ya está vacunado. Y de los gremios profesionales es el más vacunado, Sabrina. Así que tenemos indicios de que todo es favorable para ese retorno a clases. Y una cosa que te tengo que compartir y a los oyentes es que ayer tuvimos la participación de estudiantes en la rueda de prensa y había un niño, creo que debe haber estado como en 7º grado, en primer año, y él decía, yo escucho a los adultos como resguardarnos, estar preocupados siempre por el tema de mi salud, pero ahora yo quiero que los adultos sepan
que tienen que estar preocupados por mi educación. El niñito de ahí pasó a describir, Sabrina, cómo ellos realmente, recuérdense que los niños son esponjas, ellos tienen 2 años de ser soldados, de ver a los adultos por medio de los mensajes también que los tenemos concentrados del tema de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el alcoholado. O sea, los niños son los grandes voceros de protección personal y a veces nos sorprenden, lo saben hacer hasta mejor que los adultos. Castalia. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés con nosotros a hablar de un tema tan importante. Lo que me encanta de la campaña es que vende esperanza, que es alegre, que motiva, que manifiesta alegría y mucha expectativa de no solamente el estudiante, sino todo lo que compone una comunidad educativa. Yo ayer tuve la oportunidad de ir con mi hijo a hacer las compras escolares a un mall y lo que más disfruté, primero poder ir después de 2 años, porque yo fui con él a buscar los útiles en el 2020, en el verano del 2020, antes de que esto iniciara, y me encantó ver la alegría en los rostros de los niños que estaban con sus papás escogiendo la mochila, sus cuadernos, sus lápices. O sea, yo créeme que me dediqué buena parte del tiempo a observar que hay mucho entusiasmo y confianza de los padres en que sus hijos retornen a la escuela. Y alguien me decía esta semana, un especialista, de que tenemos que ser muy pacientes y de cómo debemos preparar a los niños a ese cambio, porque el mismo niño que salió de vacaciones hace 2 años no es el mismo niño que va a regresar. Es un niño muy, muy lleno de miedo, un niño que va a experimentar que ya su recreo no va a ser igual como antes, ni que se puede estar mezclando con los niños de los otros salones y un sinnúmero de medidas que poco a poco nos van a seguir explicando las autoridades en las próximas semanas. A lo que voy es qué mensajes envías precisamente a los docentes, que también van a tener un impacto, van a tener un grado de impacto también, como lo han sufrido, de recibir a niños que no solamente están escuchando lo que tú expresas sobre el temor que puede generar hablar de tantas estas medidas, sino que son niños que están escuchando a padres, muchos de los cuales se han quedado sin trabajo, donde hay problemas económicos graves, donde hay gente, muchachos que estuvieron todos estos años en escuelas particulares y tienen que ir a una oficial. O sea, son muchos escenarios que están llevando a miles y miles de nuestros estudiantes a enfrentar un nuevo reto. Wow, Castalia, la pregunta viene cargada de mucha emoción y yo anoté cuando Sabrina estaba hablando referente al tema de salud y yo lo quisiera resaltar como un titular, y es que no podemos regresar a como estábamos antes. Cuando me hablas de estos mensajes, también es importante que reconozcamos que cuando dirigimos nuestras palabras, el poder de la palabra es tan poderosa. El maestro que ha estado trabajando, dicho sea de paso, con muchos retos también, durante la pandemia, porque tuvimos que recurrir a las pantallas, a la virtualidad, a los Zooms, a los Teams, al WhatsApp, nunca dejó de atender al estudiante, y entonces lo que tenemos que especificar es que estamos retornando al aula presencial. Y esto te lo menciono, Castalia, porque cuando te escucho, si ahorita mismo yo fuera un docente, yo te pudiera decir, no, es que yo nunca abandoné a mis estudiantes. Yo siempre estuve impartiendo clases, pero por WhatsApp. Pero cuando tú estás en la comunidad y te entras más en la realidad del docente y ganas esa confianza, el docente te dice, Castalia, ¿sabes qué, Listen? Yo realmente reconozco que mi estudiante no sabe. Y eso me trae al punto de un niño de 3er grado, Castalia. Un niño de 3er grado que tiene los 2 últimos años aprendiendo por WhatsApp. En 3er grado, que es cuando nos aplican las pruebas PISA, que medimos el nivel comprensivo de lectoescritura, que tú sabes que Panamá siempre ha estado por debajísimo del nivel básico, ese niño ha aprendido a leer y a escribir por WhatsApp. O sea, imagínate que ahora nosotros conversamos, y ese va a ser el impacto de las ONGs, que siempre hemos acudido como un prestador de servicio para el Estado en materia de donde las capacidades del gobierno no logran abarcar a plenitud,
que la maestra de tercer grado va a tener casi como un multigrado en su salón, porque va a tener niños con diferentes niveles académicos casualmente por ese deterioro que ha resultado aprender virtualmente. Y recordémoslo, no con eso quiero decir que el aprendizaje virtual no fue bueno, era lo único que teníamos cuando estábamos encerrados, pero era una solución a corto plazo. Y recordemos que el aprendizaje conlleva todos nuestros sentidos, somos seres humanos kinestésicos, es visual, es auditivo. Hemos visto cómo la salud socioemocional ahora es un tema prioritario porque ese niño que estuvo en 9º grado, que ahora va a graduarse de 12º, Castalia, cuando me hablas de cuándo ese docente va a encontrar a qué calidad de estudiante, no es solamente con el tema de rendimiento académico. Un niño que probablemente, según la data de UNICEF, ha tenido altos porcentajes de ideación suicida, que hoy en día carece de las habilidades socioemocionales porque en una etapa formativa no creció entre pares, en ese recreo del cual hacen mención, en ese compartir con adultos, en montarse un bus, o sea, la rutina. Recuérdense que aprender no solamente recitar patria en poesía, es realmente convivir, es el desarrollo pleno y humano que nosotros hemos estado secuestrados en casa y no hemos posicionado a la educación como un tema de derecho humano, y es lo que hace el llamado de esta campaña, es un despertar. Y lo lindo es que cuando ven que hay 19 organizaciones unidas debajo del paraguas de este movimiento, de este colectivo que se llama Todo Panamá, es para demostrar que como panameños tenemos esa capacidad de volver a priorizar la educación nacional. ¿Y por qué decimos volver a priorizar? Porque la siento, y ahora lo digo como Marisa ciudadana, no ha estado priorizada. Priorizada hubiera sido que hubiéramos, como padres de familia, como docentes de vocación, exigido el retorno a clases. De hecho, cuando la ministra lo anunció en abril del año pasado. Perdón que me voy un poquito, me emociono. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Fernando, ¿tienes pregunta? Fernando, te escuchamos. Yo creo que la educación no presencial profundizó la desigualdad y el rezago. Y discrepo un poquito en el sentido de que sí hubo docentes que abandonaron a sus alumnos y hubo estudiantes que sí abandonaron las escuelas. Así como que va a haber niños de tercer grado sin saber leer y escribir porque por WhatsApp no aprendieron. Por WhatsApp, cuando había señal o tenían teléfono, no aprendieron a leer y escribir. Así como hay estudiantes que se gradúan sin el mínimo nivel de lectura comprensiva. Son analfabetos funcionales. Reconocen las palabras, pero no las comprenden cuando se relacionan entre sí. Y por eso pienso que nosotros, la sociedad panameña, no solo las ONGs, no solo el Meduca, no solo los gremios docentes, toda la sociedad tiene que torcer el enfoque que hasta ahora ha tenido de fijarse solamente en las estructuras físicas de las escuelas y mirar el tema de la calidad de la educación, que es a donde quiero llegar. Es más, los medios de comunicación tenemos parte de la culpa, porque miramos demasiado los techos cayéndose, el agua que no llegó, etcétera. Yo creo que es una realidad importante y hay que reportarla. Pero el problema es que reportamos demasiado a esa realidad y no decimos la otra. La otra es el techo se puede arreglar. Lo que no se puede arreglar es el que se graduó y no sabe lectura comprensiva. Eso para arreglarlo se requiere un proceso mucho más complejo y más costoso y más doloroso, porque al final se traduce en marginación. Entonces yo sí creo, para concluir mi pregunta, es que el enfoque de esta campaña y de todas las campañas que se hagan a futuro
debe ser, sí, ya, yo sé que es importante que haya el gel, que haya el comité, que haya agua en los baños, que haya con qué lavarse las manos, pero el otro lado de la educación, posiblemente el más importante, hacia ese lado tenemos que mirar. Sí, don Fernando, y sabe que no estamos discrepando, estamos haciendo eco de lo mismo. Quizás mis mensajes han tratado de tener una posición más optimista y positiva y de invitar, pero definitivamente concordamos de que el impacto, que eso puede ser razón de otra entrevista, de hecho, sea de paso, ahora UNICEF está presentando unos estudios importantísimos de lo que va a ser la exclusión educativa. Antes hablábamos de deserción escolar, ahora hablamos de exclusión educativa porque el sistema está excluyendo a niños y de esos docentes. Pero bueno, resalto que son los menos. Realmente tenemos que pensar en la mayoría de lo que sí lo han hecho bien, pero vamos ahora a tener cabida para que una vez que echemos a este motor a andar, de hablar de esos, porque Fernando, estamos en lo cierto, el resultado del COVID, de la pandemia, no va a ser la tos que después te queda, va a ser la exclusión educativa. Entendemos por parte del Meduca que se han hecho evaluación de docentes, y eso es importante tenerlo porque nos hemos dado cuenta que los docentes de vocación son los que tienen que realmente llevar esta bandera. Y para ello, Fernando, yo tengo un dato aquí importantísimo que le quería mencionar con respecto a esa comparación que usted nos ejemplifica cuando los periodistas de TVN toman los techos cayéndose. Realmente, imagínense que el Banco Mundial el año pasado nos dijo que el 90% de los estudiantes de 15 años no lograrán el nivel de rendimiento por impacto de la pandemia y la falta de educación presencial. 90% de los estudiantes. Así que imagínense que este año 2022, que nos tocan las pruebas PISA, que sabemos los resultados de las pruebas PISA y de la ERCE, que si hiciéramos las pruebas hoy, esos resultados van a ser aún peor de lo que fueron en 2018 y 2019. Y no lo digo porque las estadísticas, al final uno puede dejar la interpretación, es porque realmente es el termómetro de cómo estamos como país. Así que le agradezco muchísimo esa invitación que hace de analizar el tema de educación a través de medios con una lupa diferente, con una perspectiva diferente. Marisa, si bien es cierto, hay ahora incertidumbre, los primeros días de clase se va a generar también un nivel importante de incertidumbre, porque esto se ha demostrado en otros países, es un proceso de ensayo y error, o sea, van a registrarse positivos, los niños que simplemente estornuden, el resfriado se va a tomar de otra forma, ¿entiendes? Tiene que haber un acompañamiento que no solamente va a durar hasta el primer día de clase, sino todas las primeras semanas, porque va a ser un proceso traumático. Eso es lo que han vivido otros países, ¿no? De tener que escalonar la entrada, los horarios, de tener que, si uno sale positivo, la trazabilidad, de que una parte del salón a lo mejor va a tener que hacerlo virtual, otro vendrá presencial. O sea, ¿cómo están diseñando ustedes esta estrategia para que esta campaña o estos mensajes no solamente se queden para el primer día o para el segundo día de clase, sino que vaya acompañando al padre, al docente, al sistema durante todo el tiempo que sea necesario hasta que podamos lograr algún tipo de normalidad, ¿no?, de ese regreso a las aulas? Bueno, es muy importante decir que no es traumático. Es posible. Lo hemos hecho como país en todos los sectores económicos, pero siempre nos da miedo la escuela. Todos hemos regresado a los supermercados, a los moles, a los cines, y regresamos a los cines sin código QR. ¿Por qué la escuela va a ser diferente? Que es donde más insistencia hay de protocolos de bioseguridad, donde tenemos el respaldo de la comunidad educativa que hace parte de los planes del MINSA. Les recuerdo, para aquellos que no conocen, que la página del Meduca cuenta con un documento elaborado con apoyo de UNICEF que se llama Retorno de los Estudiantes a la Educación Presencial. Y es bien difícil, Axel, generalizar cómo va a ser eso, porque hay escuelas chiquititas, hay preescolares, hay escuelas de multigrado, el entorno rural, urbano, las escuelas grandes. Cada uno
tiene un protocolo diferente de acuerdo a su particularidad y a su caracterización de la población. Entonces, yo ahora decirte que tenemos una solución que es una talla que le cabe a todo el mundo sería muy injusto, porque la comunidad educativa, recuérdense que la comunidad educativa hace parte, los padres de familia, son voluntarios en la toma de decisiones y según el decreto, esos comités de bioseguridad tienen participación activa de las asociaciones de padres de familia. Entonces, esos ensayos de prueba de error ya se han hecho. Les recuerdo que el decreto desde el año pasado nos invita a la semipresencialidad y fueron más las escuelas que experimentaron con esos horarios graduales. Yo, por ejemplo, en Fondo Unido de Panamá, la ONG que dirijo, tuvimos un acompañamiento a una escuela que se llama María La Torre en Chilibre, que iba un día sí, un día no, y realmente los contagios en la comunidad sucedieron fuera de la comunidad, no se dieron dentro del aula, porque les digo, no va a ser traumático, es el lugar más seguro, pero por alguna razón hemos satanizado, yo no sé si era porque al inicio de la pandemia creíamos que el niño era el que iba a contagiar a la abuelita, que se iba a morir. Hoy en día sabemos que el niño tiene carga viral mejor, sobrepasa la enfermedad con menores estragos, y esto es una realidad que todos tenemos que aprender a vivir. Y realmente, nuevamente, como lo dije hace un momento, secuestrar la educación es el suicidio de un país, especialmente sabemos si esta es la vacuna contra todos los males, desempleo, bienestar socioemocional de una población en general, prosperidad como una nación. Panamá no puede seguir aspirando a un país de primer mundo con una población que no está acudiendo a las aulas y nos mantenemos en la ignorancia. Marisa Arias Taller, del Movimiento Todo Panamá. Gracias, Marisa, por hablarnos, darnos los detalles, profundizar aún más en esta campaña Yo Regreso, para generar la confianza que se necesita de que los estudiantes regresen a clase. Va a ser un regreso seguro y concientizar a toda la sociedad de que ya se acabó, hay que abrir las escuelas. Gracias, Marisa. Gracias a todos. Saludos.